Dice Mateo 27:11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador y les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Bueno, aquí habíamos quedado, o esta sería la porción, salteando algunos eventos, ¿no? Como por ejemplo el caso de Judas. Pero después de esa puesta en escena que hicieron el que hizo el sumo sacerdote y los principales sacerdotes y los ancianos, recuerdan que terminó rasgándose las vestiduras, bueno, todo un montaje, ¿no? Ahora, después de eso, y después de haber golpeado a Jesús cobardemente, le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, ¿no? Un hombre conocido, el gobernador de Judea en aquel tiempo. Sabemos que ellos se consumían de ganas por matarle con sus propias manos a Jesús, ¿no? Pero por ley les estaba impedido hacerlo, ¿no? Ese detalle lo brinda el evangelista Juan. En el capítulo 18, verso 31, él dice: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Por eso no lo hacían, ¿no? Aunque con Esteban se olvidaron de esa ley y lo hicieron igual. Así que el objetivo ahora es que a través de las acusaciones y la presión al gobernador, éste decida condenarle a muerte. Si lo hacen, es porque confían en la influencia que ellos tienen. Y también saben de la cobardía de Poncio Pilato, de cómo cede si le presionas mucho. Entonces tratan de sacar ventaja de eso, ¿no? Esta es otra de las porciones, hermanos, en la que el silencio de Jesús se destaca nuevamente, ¿no? Ya tenemos, creo que es la tercera vez. Las Biblias, con las palabras de Jesús en rojo, nos agilizan esa búsqueda, ¿no? Solo encontramos en todo el capítulo 27, aquí el 11, que Jesús habla diciendo: tú lo dices. Y después otra vez en el 46, clamando al Padre, ¿no? Bueno, Juan, el evangelista, agrega un poco más de palabras, tuvo una conversación un poquito más larga que esta con Pilato. Sin embargo, a pesar de su silencio, es obvio, todo se trata de Jesús, ¿no? Su silencio, las acusaciones contra él, la injusticia que vivió, el menosprecio, las burlas, los golpes, la sentencia, hasta que finalmente le mataron y posteriormente la resurrección, ¿no? Bueno, vamos a pensar hoy en esta porción que he titulado El Rey
sentenciado a muerte. Ustedes saben, Mateo siempre se ha esforzado, o su objetivo, su propósito ha sido presentar a Jesús como el Rey y aquel en quien se cumplen las Escrituras, ¿no? 3 momentos vamos a prestar atención de esta porción. En primer lugar, el rey comparece ante el gobernador y es acusado. Esto comprende los versículos 11 hasta el 14, ¿no? Saben que muchos se sorprenden de la actitud de Pilato en esta instancia, porque el hombre era un hombre muy cruel, había hecho cosas muy impresionantes que uno no quiere oír. Sin embargo, con Jesús parece, al menos hasta aquí, ser un poco considerado, ¿no? Después, bueno, le va a entregar para que sea golpeado y tiene mucha responsabilidad, pero aquí está actuando de una manera casi, vamos a decir, misericordiosa. De hecho, él tenía la intención de soltarle, no una vez, no 2 veces, sino 3 o 4 veces. Buscó la manera de que Jesús que quedaba en libertad porque sabía que no había hecho nada, no encontraba nada en él que sea digno de muerte. Pero Pilato era conocido por ser un hombre cruel y despiadado. En el Evangelio de Lucas tenemos una cita donde hace referencia a la crueldad de este hombre, contando allí, en Lucas 13, que el gobernador había mezclado la sangre de los galileos con los sacrificios de ellos, ¿no? Bueno, hizo una matanza, se ve ahí, algo escandaloso hizo, y Lucas deja constancia de eso. En una oportunidad también tomó el dinero de las ofrendas del templo, sin permiso obviamente, y lo utilizó para hacer un acueducto. Es decir, era un hombre burlador, él aborrecía a los judíos también le aborrecían a él, era algo mutuo, pero el gobernador siempre iba detrás de aquello que menos problemas le ocasionaba y mejor parado le dejaron, ¿no? Si había que negociar con los judíos, lo hacía. Si había que matar unos cuantos judíos, también lo hacía, ¿no? Y él sabía que los judíos tenían cierta influencia y sobre todo que eran muy inquietos, y más en estas fiestas pascuales, ¿no? Ahí los ánimos se elevaban y estaban en cualquier momento para una insurrección, ¿no? Y sabía también que los judíos influenciaban aún más arriba de él. Así que había que negociar de alguna manera, pero trato de pensar en el ambiente, ¿no? Le presentan a un hombre golpeado, su rostro completamente hinchado, desfigurado, como el Señor Jesús, y siendo acusado de sedicioso. Aquí Mateo simplemente generaliza, dice que le acusaban, pero Lucas, según él, eran 3 las acusaciones que presentaron contra Jesús. Dice, yo lo leo, Lucas 23:2, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, primera acusación, y que prohíbe dar tributo a César, segunda, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, tercera, ¿no? En otras palabras, Jesús es un sedicioso que agita al pueblo a levantarse contra la nación, es un revolucionario que incita a la desobediencia al prohibir el pago de impuestos, y es enemigo acérrimo del César al constituirse él mismo como rey. Esas son las acusaciones. Y con esto último de rey fue con lo que se quedó Pilato. Por eso le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora, vale la pena preguntarse, ¿cuándo Jesús pervirtió a la nación? Porque se le acusa de eso, ¿verdad? Si él enseñaba públicamente que la gente fueran buenos ciudadanos, si alguien te hiere en una mejilla, ponele la otra. Si alguien te pide algo, dale. Si quiere tomar prestado de ti, no se lo rehúse. Enseñanzas morales impresionantes. Bendigan a los que les maldicen. Esas eran las enseñanzas de Jesús. Amen a sus enemigos. Y también, ¿cuándo dijo que no se podía pagar o que no debía pagarse tributo al César? Si hay una frase de Jesús muy recordada hasta nuestros días y aún por la gente que a lo mejor no está familiarizado con la Biblia. Dad al César lo que es del César. Paguen sus tributos. Él nunca desafió eso. Y también cuando él se autoproclamó rey. Es más, en Juan capítulo 6,
luego de aquella famosa alimentación de los 5.000, la gente como que le reconoce como el profeta que había de venir y quisieron venir para apoderarse de él y hacerle rey. Él se escapó y se fue al monte solo a orar. No quería ser el rey de ellos, ni menos en esas condiciones, ¿no? Así que todas las acusaciones son falsas. Ahora, qué astucia la del Sanedrín, ¿no? ¿En dónde ves eso? ¿Recuerdan por qué consideraron a Jesús reo de muerte? ¿Por qué el sumo sacerdote se rasgó la vestidura e hizo un teatro bárbaro? Bueno, porque supuestamente Jesús se había hecho Dios o dijo que era el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando se presentan ante Pilato, no es ese el argumento que utilizan, porque saben que eso son cuestiones de religión. No tendrían ningún peso delante de Pilato, pero usan esto. Él es un sedicioso, está en contra del César y tiene que morir, ¿no? Son pillos, por así decirlo, ¿no? Usando una palabra que se usa hoy en día. Ahora, es gracioso esto, hermano. Si fuera cierto, vamos a suponer, es todo cierto de aquello de lo que acusan a Jesús. De ser así, no le entregarían a Pilato. Es más, probablemente lo guardarían para que él no sea arrestado, o le van a ocultar, mejor dicho. Iban a hacer algo para que no fuera ejecutado, ya que los judíos aborrecían a los romanos. ¿Y cómo va a entregar a uno de sus hermanos? Y algunos hasta consideraban como patriotas y héroes a los celotes. Esos tipos que funcionaban como sicarios, que tenían una daga debajo de la manga y a un soldado romano a lo mejor lo dejaban tendido en el suelo. Todo lo que fuera en contra de Roma era apoyado de alguna manera. Y otra vez lo digo, sobre todo cuando llegaba el mes de Nisan y la Pascua se acercaba. Así que si alguien se levantaba y decía, yo soy el rey y no el César, probablemente el Sanedrín hasta lo financiaba. Bueno, dale adelante con tu locura y vamos a ver hasta dónde llegás. Así que, ¿qué argumento tan vil utilizan aquí contra Jesús? Y Pilato no es ningún tonto. No cree para nada las acusaciones. El versículo 18 lo dice explícitamente. Sabía que por envidia le habían entregado. Sin embargo, a pesar de saber que Jesús es inocente, y a pesar de algunos intentos fallidos por dejarle en libertad, y a pesar de lavarse las manos como si fuera inocente, él también es responsable de la muerte del justo, porque prefirió estar en paz con los judíos, ¿no?, que liberar a alguien que él mismo reconocía como inocente. Así que toda la responsabilidad también sobre él. Y acá le pregunta si es el rey de los judíos. Y la respuesta le deja maravillado. ¿Por qué razón? Bueno, ningún reo se atrevería a responder de esa manera a un gobernador, ¿no? Sabiendo que tenés los minutos de tu vida contados. Eso sería como sellar su muerte. Pero tenía que responder Jesús y lo hizo diciendo, tú lo dices. Como he dicho, Juan se explaya un poco más en la respuesta de Jesús. Cito algunos versículos del capítulo 18 del Evangelio de Juan. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Hablando Jesús, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. A las acusaciones de los judíos no respondió nada, pero la pregunta del gobernador, sí. Él era un rey, pero no en los términos y condiciones que entendería el gobernador, pero lo era, ¿no? Aunque en esta venida sabemos, queridos hermanos, él no vino, ¿verdad?, para reinar, sino para humillarse y entregar su vida por los pecadores, ¿no? Ahora, ¿por qué se maravilla Pilato del silencio de Jesús? Bueno, probablemente esa no fuera la respuesta promedio de los reos, ¿no?, como estuve diciendo, sino una defensa enérgica con insultos. También él sabía que los judíos eran medio fanáticos y no es la actitud que está viendo en Jesús. Se cuenta que en cierta oportunidad, cometió muchos errores este gobernador en su función, ¿no?
Pero uno de los tantos errores que cometió fue entrar a Jerusalén con soldados y estandartes con la imagen del César. Bueno, los judíos se pusieron como locos y le dijeron que saque eso porque para ellos era considerado idolatría. ¿Qué hizo Pilato? Bueno, no quiso hacerlo. Los llevó a un anfiteatro y los amenazó con que sus soldados los decapitarían. Esto es lo más interesante. ¿Qué hicieron los judíos? Desafiándolos, se tiraron al suelo y descubrieron sus cuellos, como diciendo, dale, hacelo. Finalmente Poncio Pilato no quiso hacerlo y retiró las tropas y los estandartes. Si hay algo que el imperio no quería, era que se armara una revolución. Eso le restaba al gobernador, ¿no? Por eso digo que iba siempre negociando con los judíos y sabían también de su influencia. De hecho, la historia, la tradición nos dice que después de tantos errores que cometió el gobernador Pilato, fue desterrado y terminó suicidándose. Y así terminó, ¿no? Por eso acá se maravilla ante el silencio de Jesús. Es acusado de todos lados, pero él ni una sola palabra. Y a nosotros también nos asombra. A mí me asombra el silencio de Jesús ahí, ¿no? Jesús guardó silencio ante el Sanedrín y el sumo sacerdote. ¿Recuerdan esa parte, no? No lo tenemos en el Evangelio de Mateo, pero en otros sí. Jesús guardó silencio también ante Herodes. No dijo nada. Por eso Herodes le menospreciaba. Jesús guardó silencio también ante Pilato. Eso es aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Eso es encomendar la causa al que juzga justamente. Eso es dominio propio. Eso es control absoluto sobre la situación. Cualquiera de nosotros haría un escándalo en esa situación, ¿no? Total, sabes que vas a morir, no el Señor. Dice Spurgeon con respecto a la maravilla de Pilato. Él había visto en judíos capturados el fiero valor del fanatismo, pero no había fanatismo en Cristo. También había visto en muchos prisioneros la mezquindad de hacer o decir lo que sea con tal de escapar a la muerte, pero no vio nada de eso en nuestro Señor. Vio en él bondad inusual y humildad combinada con dignidad majestuosa. Contempló la sumisión mezclada con inocencia. En este punto, Pilato podía haber dejado en libertad a Jesús, porque es lo que correspondía. No encuentro nada en él, tiene que ser liberado. No hay nada que justifique su muerte. Las acusaciones son cualquier cosa y la declaración de que Jesús es rey en verdad no afecta en nada. Si de hecho dijo que su reino no era este mundo. ¿En qué le va a afectar a Pilato? ¿En qué va a afectar al César? En nada. Él le ve simplemente como Isaías lo describió, sin hermosura y parecer. No un peligro para él, no un peligro para Roma. Y era su intención dejarle en libertad. Lucas lo dice, 23:16. Le soltaré pues después de castigarle. Sin embargo, si le deja en libertad, ¿sabe que se enfrenta a un posible motín de los judíos? A una insurrección, y no quiere que pase eso, y menos en la fiesta de la Pascua, en el cual se habían amontonado un montón de judíos. Eso sería un punto que le restaría en su gobierno, y ya tenía varios en contra. Entonces, él intenta aprovechar una costumbre que se había creado en sus días, de liberar a un preso, y así dejar en libertad a Jesús. Noten en segundo lugar, la gente prefiere a un criminal que a su rey, desde el versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más diciendo
sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Este sería, hermanos, el tercer intento de Pilato por soltar, dejar en libertad a Jesús. Mateo no lo cuenta, pero como dije, primeramente el gobernador envió a Jesús a Herodes para que él resolviera la situación. Herodes le tuvo en menos y le volvió a enviar otra vez a Pilato. Hemos visto recién que el segundo intento falló y aquí tenemos el tercero. Bueno, se había vuelto una costumbre en aquel tiempo, ¿no? Soltar a un preso independientemente del delito que había cometido, cualquiera sea. El que el pueblo eligiera, ese iba a quedar en libertad. Ustedes saben, ¿no? Los gobiernos saben hacer cosas, suelen hacer cosas como para dejar a la gente contenta, ¿no? Repartir esto, repartir lo otro. Y a los judíos le caía muy bien eso, sobre todo en las fechas de las Pascuas, que le recordaban: pues hemos sido libertados de la esclavitud de Egipto y ahora me soltás a un preso que es uno de mis hermanos. Bueno, está todo bien, ¿no? Cada gobierno se ingenia cómo caerle bien a la gente. La intención de Pilato acá es que la gente use el sentido común y escojan liberar a Jesús. De esa manera los principales sacerdotes y los ancianos no podían levantar la voz, no podían agitar las aguas, porque sería el mismo pueblo judío quien eligió. Como se dice hoy en día, respeten el voto popular, ¿no? Votaron los judíos, no pueden decirme nada. Así que propuso las dos opciones: Barrabás o Jesús, llamado el Cristo. Ahora, de Barrabás se dice que era un preso famoso. Solamente eso, ¿no? ¿Y de dónde surge su fama? ¿Sanó enfermos como Jesús? ¿Resucitó muertos? ¿Alimentó a miles de personas milagrosamente? ¿Exorcizó a endemoniados? ¿Predicó el arrepentimiento y la salvación por gracia? Nada de eso, ¿no? Necesitamos el aporte de los otros evangelistas para descubrir el legajo de este hombre, ¿no? Marcos dice: había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. 15:7. Lucas dice: este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. 23:19. ¿Y Juan? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. 18:40. No se nos dice que Barrabás fuera un celote, pero no estaba muy lejos de cumplir la función que este grupo político y religioso cumplía, ¿no? Ladrón, asesino, insurrecto, y de ahí venía su fama. Muchos creen que aquellos dos ladrones, uno a la izquierda de Jesús y el otro a la derecha, eran los compañeros de motín de Barrabás, que habían cometido un homicidio. Si es así, la cruz que estaría ocupando Jesús originalmente fue preparada para Barrabás. Y se hizo un intercambio allí, ¿no? Así que se imaginan la fama de este hombre. Con un antecedente de esa magnitud, era obvio que iba a ser crucificado. Así que tenemos aquí la elección más fácil del mundo. Por un lado tenés al malo y por el otro lado tenés al bueno. Además, sumen esto: unas horas atrás, estas personas que han de elegir están aclamando a Jesús y diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Uno dice: ya está, Jesús va a ser liberado, el viento está a su favor. Pero los enemigos de Jesús no se iban a detener, queridos hermanos. No. El detalle de Mateo es impresionante. Por envidia le habían entregado. A lo mejor alguien aquí puede creer que, bueno, la envidia es algo inofensivo, la envidia es algo y tanto lío no vas a hacer. Puede que creas así, pero no. La envidia va mucho más lejos, ¿no? El sabio Salomón dijo: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Proverbios 27. Entre las obras de la carne
según Gálatas 5, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, también se encuentra la envidia. Qué fuerte es eso, ¿no? Por envidia puedes dar muerte a un hombre. Así que en el versículo 20, los principales sacerdotes y los ancianos, movidos por esa envidia infernal, persuaden a la multitud para que pidan la liberación de Barrabás y la muerte de Jesús. No podemos pasar por alto este detalle único en todo el Nuevo Testamento, particular de este evangelista, lo del versículo 19, en el cual la mujer de Pilato parece indicar que tuvo pesadillas o algo le pasó mientras estaba dormida, y de alguna manera, como era notorio para todos, sabía de la inocencia de Jesús. Lo reconoce como alguien justo. Y alguien observó que eso es como la gracia de Dios para con el incrédulo Pilato, ¿no? Hablando acerca de un hombre justo y como que no tiene nada que ver. Puede ser, pero si observamos detenidamente, la mujer no dice a Pilato que deje en libertad a Jesús, sino que él no tenga nada que ver con Jesús, como que busque la manera de eludir su responsabilidad. Fíjate lo que vas a hacer con este hombre, trata de quedar bien parado, pero ojo con hacer algo indebido. Pero no dice, déjalo libre porque él no tiene nada que ver. No, le interesaba solamente la reputación de su marido. Ahora bien, parece que Pilato no sabía hasta dónde llegarían los judíos con su intención de condenar a Jesús. Se metieron entre la gente y le persuadían para que suelte a Barrabás. El aporte del evangelista Marcos es más enfático. Él dice que incitaron a la multitud. Eso es más que persuadir, es agitar, excitar, alborotar. Es decir, no fueron solamente palabras, sino movimientos, algo enérgico. Y la gente se dio vuelta como una media, inmediatamente. Ahora uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo haces para cambiar tan pronto la manera de pensar acerca de una persona? ¿Cómo? Porque de una alabanza pasaron a crucifícale. Se fueron de un extremo a otro. ¿Qué dijeron los principales sacerdotes? ¿O tanto poder de persuasión tenían para que opten y voten por Barrabás? Bueno, dos cosas tenemos que tener en cuenta. Primero, la gente nunca conoció a Jesús como quien verdaderamente es. Fue un profeta que había de venir, fue un milagrero, hacía buenas cosas, multiplicaba el pan, fue el hijo del carpintero, fue un buen hombre, pero no le conocieron como le conoció Pedro, por ejemplo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La gente no le conoció de esa manera. Como mucho, un obrador de milagros, pero nada más. Y si no tenés un concepto bíblico y una experiencia transformadora con Jesús, siempre vas a estar a merced de engaños e ideas huecas acerca de su persona. Un día crees en Él, otro día fue simplemente un hombre. Un día le adorás, otro día, bueno, no hay suficiente evidencia de su resurrección. Así es la gente que no le conoce a Jesús. Pero ¿quién puede alejarse de Él cuando le conoce? Siempre aprendiendo, dice Pablo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y lo segundo se desprende de esto. La influencia de los líderes es fuerte, hermano. Uno naturalmente siempre se sujeta a alguien para que le oriente, le aconseje, le enseñe. Y cuando esa influencia es inflamada por la envidia y el odio, el impacto que tendrá en las personas irá en esa dirección, ¿no? Uno decide voluntariamente a quién se va a sujetar y a quién se va a exponer, ¿no? Hablando hace poquito con algunos hermanos, ellos contaban, tienen familiares, probablemente ustedes también, o conocidos, que se han apartado de la fe por la desilusión del liderazgo. En algunos casos puede ser una excusa, pero en otras es cierta. Se condujeron a algo que contradecía lo que decían con su boca y eso le impactó muy fuerte. Y dije, no quiero saber más nada con la religión y me voy. Y es así porque el liderazgo tiene una influencia en las personas. Y le puede hacer mucho bien como le puede hacer mucho mal. Y acá tenemos un ejemplo de esto. Probablemente dijeron a la gente, Barrabás luchó en favor del pueblo judío, era un verdadero patriota, luchó por Israel en contra de Roma. Sin embargo, ese Jesús
Dijo que era el Hijo de Dios, que tenía un reino, pero mirá cómo está. No puede cumplir con lo que dijo, es un impostor. Y la gente le daba la maquinita. Y con todo ese frenesí, y la Pascua, y Jesús ensangrentado, y se acabó todo. Terminaron pidiendo por el ladrón, homicida y sedicioso. Fueron dos componentes determinantes, hermanos. No conocieron a Jesús y fueron influenciados por líderes que usaron su autoridad para hacer daño. A lo mejor alguien en este lugar se atreve a decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo nadie le defendió? ¿Cómo pueden preferir entre dos opciones a una persona de mala vida en lugar de alguien que hizo todo bien? Bueno, un momentito antes de esa declaración. Hoy sigue siendo exactamente igual entre las personas. Nada ha cambiado, queridos hermanos. Un comentarista dice, las personas hoy aún rechazan a Jesús y escogen a otros. Su Barrabás puede ser la lujuria, puede ser la intoxicación, puede ser el yo y las comodidades de la vida. Es decir, siempre escoges entre dos personas, o entre dos personas, Jesús y algo más. Y esos manejan el rumbo de tu vida. Siempre estás adorando a alguien, o está el Señor o es otra cosa. No puede haber un término neutral. Es más, se puede dar el caso de alguien que asiste a esta iglesia, dice que es cristiano, pero en su corazón rechaza al Jesús de la Biblia. Él se inventó un Jesús a su manera, conforme piensa, pero no es el Jesús de la Biblia. No quiere que sea el Señor de su vida. No quiere sujetarse a su mandamiento. Está escogiendo a otro Barrabás, producto de su imaginación. Es triste decir esto, pero es así porque la Biblia lo dice. En aquel día muchos dirán, dijo el Señor, 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 y en tu nombre, y bueno, profetizamos, hicimos, y esperan que el Señor les aplaude. No, nunca te conocí, apartate de mí. Sos un hacedor de maldad. ¿Pero cómo es un hacedor de maldad si yo iba a la iglesia y estaba ahí con los hermanos? No, eso es un hacedor de maldad. Pilato en el versículo 23 intentó una vez más una supuesta defensa hacia Jesús. ¿Qué mal ha hecho?, preguntó. Bueno, en verdad no hizo ningún mal, ¿no? Sí hizo muchos bienes, pero mal ninguno. El evangelista Marcos dice que Pilato mencionó otra vez a Jesús como el rey de los judíos. Eso era, en esa instancia, añadir más combustible al fuego, ¿no? Que le digas rey de los judíos y lo ves ahí todo golpeado. Lo único que iba a apagar ese fuego era que Jesús fuera crucificado. Yo estoy seguro que si no pasaba eso, un motín iba a haber, algo escandaloso iba a pasar entre los judíos, porque querían que Jesús muera sí o sí, era la oportunidad, no había otra. Así que se lavó las manos, como hoy se sigue diciendo, ¿no? Y se declaró inocente. Y él creyó que diciendo eso ya está, ¿no? Me libré de todo. Era culpable igual que los judíos. Y su alma arderá en el infierno, ¿no? También. Ahora bien, como para ir cerrando el punto, yo entiendo que en la excitación, en el frenesí, uno dice cosas que después se arrepiente, ¿no? Si te da el tiempo, pedís perdón también, porque bueno, la excitación te llevó a decir un montón de cosas a lo mejor dramáticas. Pero la respuesta de la gente ante lo que dijo Pilato es escalofriante. Y uno dice, ¿cómo llegas a eso? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso es, en otras palabras, pedir la maldición de Dios sobre tu propia vida y sobre la de tus hijos. Pero no se dieron cuenta. Ellos están responsabilizándose por lo que están pidiendo. No se dieron cuenta de algo. Dios estaba tomando eso como una petición que estaba dispuesto a responder inclusive. Y Dios lo hizo. Y no era, hermano, la petición de una sola persona. Mateo es claro al decir, todo el pueblo dijo, todos esos que se reunieron. Y Dios respondió a esa oración, esa petición. El profesor y el pastor Pérez Millo, citando al famoso historiador judío Flavio Josefo, cuenta cómo en la insurrección del año 65, muchos de los judíos fueron hechos prisioneros y llevados a la presencia de Floro. Este era un procurador romano, siendo primero azotados y luego crucificados. Lo mismo ocurrió en el año 70, antes de la destrucción del templo, bajo el mando del general Tito.
Cientos de judíos fueron prisioneros, azotados, torturados y luego crucificados. Josefo dice que no había suficientes cruces ni espacio para llevar a cabo las crucifixiones. Esto fue lo que pidieron. Y ahí está la respuesta. Y ni hay que hablar de lo que vino después, ¿no? Porque no sé, la parte oscura de los judíos no se acabó en el siglo I, sino que continuó, ¿no? Pastor MacArthur dice que no es de extrañar que desde ese día terrible, como nación y como individuos, los judíos no redimidos hayan estado bajo la mano castigadora de Dios. Y es así. Y de no ser porque Dios, Romanos 9:11, todavía tiene un propósito, un plan con esta nación, ellos hubieran desaparecido de la tierra, ¿no? Por haber rechazado al Mesías. Hay iglesias que en su edificio tienen banderas de Israel. ¿Por qué? Esa es una parte de la historia, ¿no? ¿No conocen toda la historia? ¿O están escogiendo una sola? La historia se trata de Dios, hermanos. El Señor Jesús. No de ninguna nación, ¿no? Por eso no hay que endiosar nada, ¿no? Así que Barrabás, el homicida, ladrón, sedicioso, fue liberado. Y el Rey Jesús, después de ser azotado, entregado para ser crucificado. Uno pasa por alto este detalle porque parece que Mateo no lo enfatiza mucho, como que lo está diciendo así de pasada nomás. Fue azotado y se acabó. Muchos después de este azote terminaban muriendo. La sangre era mucha la que salía y no terminaban soportando, le agarraban shock y terminaban allí desparramados. Alguien docto en el tema dice: mientras los soldados romanos repetidamente golpeaban la espalda de la víctima con toda su fuerza, las bolas de hierro causaban fuertes contusiones, y las correas de cuero y los huesos de oveja desgarraban la piel y los tejidos subcutáneos. Entonces, mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban los músculos del esqueleto subyacentes y producían temblorosos pedazos de carne ensangrentada. El dolor y la pérdida de sangre generalmente establecían el escenario para un shock circulatorio. La magnitud de la pérdida de sangre podía bien determinar qué tanto sobreviviría la víctima en la cruz. Fin de la cita, ¿no? Eso implicaba ser azotado. Y eso es lo que está sufriendo el rey. En tercer y último lugar, el rey es escarnecido. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle, ¿no? Uno suele hablar de la venida de Jesús, su primera, como que vino en humillación, y está bien, pero a veces no contempla todo lo que eso implicó, ¿no? Venir y ser humillado. Muchos rechazaron su ministerio, en ocasiones trataron de prenderlo antes de tiempo. En su nacimiento no tuvo un lugar en el mesón. Su familia no creía en él. Sus discípulos tenían altibajos. Uno le traicionó, otros huyeron. Lo digo otra vez. Lo que dijo Isaías es ciertísimo de él. Y le asienta muy bien a Jesús. Él sí fue un varón de dolores. Eso es lo que fue Jesús. Y toda su vida, ¿no? No solamente esta última etapa. A veces los creyentes somos rechazados o pocos queridos, pero no tiene ni punto de comparación con esto, ¿no? Ya es una burla que comparemos nuestra aflicción con el Señor. Nada que ver, muy lejos está de eso. Ahora, la primera vez que Jesús fue golpeado, escupido y escarnecido, vino por parte del Sanedrín, lo vimos eso. A lo mejor algunos alguaciles, los policías del templo, un miembro del concilio, bueno. Esta vez es enteramente humillado por los soldados romanos y con el permiso del gobernador, ¿no? Y muchos creen que probablemente el gobernador estaba viendo eso, lo que estaban haciendo sus soldados. No murió con el azote que recibió,
pero seguro que su cuerpo ya estaba muy débil. Imagínense esto, hermanos, para azotarle tuvieron que desnudarle el torso, ¿no? Luego de los golpes, le colocaron otra vez su túnica. Otra vez le volvieron a sacar para ponerle el manto de escarlata. Luego le sacan el manto de escarlata y le ponen otra vez su túnica. El dolor que implica eso. ¿Creen que lo hacían con suavidad? Car y poner, y cuando la tela va rozando esas heridas. Impresionante, hermanos. Eso implica añadir dolor a su dolor. Su espalda lacerada, tocando la tela ensangrentada una y otra vez. Algunos comentan, no estoy seguro de esto, que probablemente la espalda de Jesús abierta por partes y algún órgano se le veía. Estaba expuesto, ¿no? Y se cree por la cantidad de golpes que recibió. El evangelista Juan añade que también le dieron bofetadas en esta instancia. No fue suficiente y entretejieron una corona de espinas. Obviamente presionaron, eso lastimó su cabeza y la sangre comenzó a unirse a la de su cuerpo, ¿no? Ahora acá hay un detalle muy interesante que algunos ven. Ustedes saben, una de las consecuencias de la caída, Génesis 3, después de la desobediencia de nuestros primeros padres, como maldición, la tierra produjo espinas y cardos. ¿Recuerdan eso, no? En esta oportunidad, el Salvador carga sobre sí las consecuencias del pecado del hombre. Espina acá en su cabeza también, ¿no? Qué impresionante la escritura. Luego las burlas continuaban y con la caña que simbolizaba un cetro del rey le golpean en la cabeza. Y sumamos la humillación de ser escupido otra vez, ¿no? Pensar que algún día cuando el Señor esté reinando, Él regirá las naciones con vara de hierro, dice la escritura de Isaías, ¿no? Y también Filipenses 2, toda rodilla se doblará ante Él. Ahora se doblaban ante Él haciéndole burla. No pasará eso cuando Él esté reinando, ¿no? Pero aquí Él es el rey escarnecido. Bueno, con su vestido ensangrentado le llevaron para crucificarle. Mateo redondea así, como que ya se acabó. Pero Juan añade más. En estas condiciones, Jesús fue presentado una vez más ante la multitud y otra vez vemos lo bajo que cayeron los judíos ante la propuesta de Pilato de soltarle. Juan 19:12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, escuche esto, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Y el 15, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Hermanos, que un judío declare que el rey es el César, imposible. Si ellos no lo reconocían como rey. Ellos eran personas libres, decían. No estaban bajo el yugo de nadie. Pero aquí, por su odio a Jesús y con tal de verle morir, hacían estas declaraciones. Capaz que después se juntaban y decían, mira las cosas que dijimos en ese momento. Que el rey es César. Bueno, esto es una evidencia de la depravación total del hombre, ¿no? Que prefiere las tinieblas que la luz. Podemos pensar en dos cosas para finalizar. Dos polos opuestos aquí. Primero, el hombre. No te la agarres con los judíos. No, le tengo bronca, ahora después no. Tampoco odies a los romanos porque le hicieron mucho daño al Señor, no. Algunos en la historia de la iglesia han aborrecido a los judíos y eso estuvo muy mal. Como por ejemplo, uno de los padres de la Reforma, Martín Lutero. Él llegó a aborrecer a los judíos. Él escribió una obra titulada Los judíos y sus mentiras. Él declaró que las escuelas y sinagogas judías debían ser quemadas, que sus libros de oración debían ser destruidos, prohibir que los rabinos predicasen, incendiar sus hogares, confiscar sus ingresos y propiedades. No se debe mostrar compasión ni bondad hacia ellos, no se les debe brindar protección legal y, decía él, estos venenosos gusanos envenenados tendrían que ser enviados a trabajos forzados o ser expulsados para siempre.
Y algunos dicen que esto influyó mucho en el antisemitismo judío por varios siglos en Alemania, ¿no? Puede ser. Ahora, el problema, hermano, no son los judíos. Está mal si pensamos eso. Tampoco los romanos. El problema es el ser humano, el hombre. Y ahí también entras vos y entro yo. El corazón no regenerado, la depravación total, producto de la caída. Si vos y yo hubiésemos estado en aquel día y se nos pedía elegir, seguramente elegiríamos también suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. ¿O qué pensás? ¿Que vos sos más bueno que la gente de aquel tiempo? No. Tenés el mismo corazón y sos igual de pecador que ellos. Nadie, como dije, quiere venir a la luz para que sus obras sean reprendidas. Nadie puede dársela de bueno. Preferimos el pecado a la santidad, la oscuridad a la luz, a Barrabás antes que a Jesús. Y hasta que no reconozca eso, no vas a ver tu necesidad de salvación. Jesús no vino a salvar a los que se consideraban buenos, es justamente esto que gritaban, ¿no? Él vino a salvar a los pecadores. Y necesitas entender que no hay nada bueno en vos. Arrancaste mal si te consideras una persona buena. Y arrancaste bien si ves que sos lo peor. Todas tus buenas intenciones tienen la mancha del pecado. Y todas tus justicias, según Isaías, son como trapos de inmundicia. Es decir, estamos sucios, hermanos. Estamos mal. Estamos corrompidos. Los judíos y romanos son un reflejo de la condición caída del hombre. Un reflejo de tu condición sin Cristo y de mi condición sin Cristo. Pero segundo, el polo opuesto, Jesús, ¿no? Su silencio demostraba inocencia, aceptó la humillación a pesar de ser el Rey del cielo. Él no se la agarró con el hombre. De hecho, en breve estará pidiendo que el Padre perdone los pecados de sus verdugos. Qué impresionante, ¿no? Qué hermosura la del Señor. Y algo que no podemos pasar por alto esto. Para que Barrabás quedara en libertad, alguien tenía que ocupar su lugar, ¿no? Alguien. Jesús podía haberlo evitado, pero quiso ser el sustituto. Y era el sustituto indicado. No había otro mejor que él. Esta es una figura, ¿no?, de la doctrina de la sustitución. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Barrabás era rebelde, sí, homicida y sedicioso. Merecía la condena, pero fue liberado. Y Jesús, sin pecado, fue entregado a la muerte en su lugar. Vemos cómo el inocente sufre el castigo y el culpable queda exento. Qué maravilloso. El pueblo eligió a Barrabás sobre Jesús, pidiendo la muerte del justo. Claramente representa cómo los pecadores merecen juicio, pero Dios les ofrece gracia por medio de Cristo. Y esto es lo más contundente. Barrabás no hizo absolutamente nada para quedar en libertad. Simplemente fue beneficiado por la decisión del pueblo. Otros le hicieron libre. Así como él salió libre sin merecerlo, los creyentes reciben la justificación gratuitamente en Cristo. La salvación no es por méritos, hermanos, sino por el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz. Qué hermoso, ¿no? Tal como sucede con nosotros. El intercambio entre Jesús y Barrabás es una representación visual y profética de la obra redentora. Cristo toma nuestro lugar para que nosotros seamos libres. Qué bueno es tener un Salvador así, ¿no? Qué maravilloso. Y solo tenés que creer en Él nada más. Y Él ya está. Lo hace todo después, ¿no? Qué hermoso. Bueno, oremos. Gracias, oh Dios, por la Escritura, por esta porción que nos anima, nos llena el corazón de ver a nuestro Señor Jesucristo escarnecido, golpeado, humillado por nosotros, oh Dios. Qué impresionante que Barrabás haya quedado en libertad y Jesús ocupara su lugar. Más impresionante aún que nosotros seamos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe. Gracias, oh Dios, por el regalo de la salvación.
Gracias por Cristo nuestro Señor, el sustituto. Gracias por su muerte. Gracias por la vida eterna en nuestros corazones y por su presencia morando dentro nuestro. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús.